Buenas tardes, queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos preparados para tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy ya es viernes, por eso estamos en esta hora más temprano que lo habitual. Y vamos a estudiar el libro de Éxodo. Estamos al final del capítulo 24 del libro de Éxodo. Así que vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Por eso nos presentamos delante de él en oración, pidiéndole que nos dirija. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos das esta oportunidad de reunirnos en tu nombre. Queremos escuchar tu voz, queremos que tú nos hables. Por eso, Señor, presentamos nuestras vidas y este tiempo en tus manos, rogándote, Señor, que tú vengas a nosotros a través de tu palabra, nos hables, que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe todas las cosas, guarda nuestros corazones, nuestros pensamientos. En ti, Señor, necesitamos seguir creciendo, llenándonos, Señor, con tu presencia, con tu palabra. Y para eso, Señor, contamos contigo. No estamos aquí por una cuestión humana, estamos aquí porque sabemos que es tu voluntad y por eso pedimos tu dirección. Danos sabiduría. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos todos mis hermanos que os podéis conectar en directo y aquellos que lo ven en diferido. Se nota los viernes que estamos más pronto porque siempre el número de los que están en directo es menor, después los hermanos lo ven en diferido. Eso es lo bueno, que como se queda ahí grabado en el Facebook, pues después lo pueden ver. Pero bueno, siempre hay hermanos ahí en directo, siempre. Mira, ahí la primera en saludar hoy ha sido Manuela Roa. Buenas tardes, y Beatriz también dice buenas tardes, querido pastor y queridos hermanos, Dios los bendiga, un abrazo, os amo en el Señor. Y Benito dice buenas noches a todos mis hermanos. Hay más hermanos por ahí conectados, pero esos son los saludos que han entrado en directo, escritos en el chat. Vámonos a Éxodo 24. Vamos a retomar donde lo dejamos el último día, del versículo 9 al 11, para seguir avanzando hasta el final del capítulo. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nabat y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Ahí nos habíamos detenido. Bueno, este es uno de los pasajes del Antiguo Testamento que realmente son misteriosos, en el sentido de que no nos dan muchas explicaciones y cómo fue eso y qué vieron, ¿no? Porque dice, y vieron, dice que tanto Moisés como Aarón y sus dos hijos, Nabat y Abiú, y 70 ancianos, los líderes de Israel, vieron al Dios de Israel. Pero la pregunta es, ¿qué vieron? Porque evidentemente no es lo mismo de cuando Dios se manifestó un poco antes en el monte con relámpagos, truenos, temblor. Tampoco es como ahora se va a manifestar posteriormente a Moisés en medio de la nube. Pero ¿qué es lo que vieron? Seguramente lo que ellos están viendo por la descripción, ¿no? No es el Dios que está ahí en el monte Sinaí, sino el Dios que está en su trono. En lo que ellos tienen vamos a entender que es una visión, vieron. De hecho, la palabra que aparece ahí en el versículo 10, vieron, en el hebreo es ra'a, que significaría ver con el ojo físico, algo que tú miras con tus ojos, pero cuando dice en el versículo 11, mas no extendió su mano sobre los príncipes de Israel y vieron a Dios, ahí la palabra y vieron a Dios es la palabra hebrea shazá, que significa ver mediante visión. Entonces sí, están viendo con sus ojos, pero ¿qué están viendo? Algo mediante una visión. Eso es lo que en el hebreo parece sugerir el texto y que encajaría con la lógica del pasaje, porque a continuación, ahora después vamos a leer del versículo 12 en adelante, Dios sigue dando instrucciones a Moisés y le dice que ahora los Aarón y sus hijos y los 70 se queden ahí. Más arriba, sube al monte un poco más arriba, tú y Josué,
Y Josué se va a quedar un poco más arriba y el único que sube hasta a la cumbre donde Dios se manifiesta en medio de la nube es Moisés. Los demás no. Entonces Dios se va a manifestar a Moisés, pero a él solo, no a los demás. Entonces tampoco lo pudieron ver anteriormente en el mismo monte Sinaí cuando Dios se manifestó con relámpagos y truenos y sonido de bocinas y todo eso. Entonces, ¿por qué ahora le ven y antes no, ni le van a ver posteriormente? Bueno, parece ser que lo que ellos están viendo es una visión. Dios les permite ver una visión como también tuvieron otros profetas, como han tenido otros siervos de Dios en otros momentos en la Escritura. Como por ejemplo Ezequiel, si me acompañas allí, al profeta Ezequiel, vamos a ver un ejemplo. Capítulo 1 de Ezequiel, versículo 26 al 28. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, y vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro, y oí una voz de uno que hablaba. ¿Verdad que hay mucha similitud en lo que dice ahí que están viendo ahí los ancianos de Israel? Dice, vi como un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura una semejanza que parecía de hombre. ¿Qué es lo que hemos leído ahí en Éxodo 24, 10? Y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Bueno, ahí hay una similitud. El zafiro, en los tiempos de la Biblia, el último día que dimos el estudio estábamos hablando de esto y ahí terminamos, por eso retomamos hoy en el mismo punto. Decíamos que el zafiro era una piedra de tonos azulados que podía recordar el cielo, y eso es lo que representa aquí. Es algo parecido como el cristal, algo como el diamante, pero de color, de un tono azulado que recuerda eso, el mar, recuerda eh, cómo el mar refleja el cielo, ¿no? El color, o el cielo, ahí se ve el color azulado, ese reflejo mar, cielo. Aquí en Ezequiel un poquito más adelante, en el capítulo 10, versículo 1, dice, y miré y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y en Apocalipsis, allí en Apocalipsis también Juan vio algo que parecía también así. Mira, Apocalipsis 4:6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bien, vio como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿De qué color es el mar? Un tono azulado. Eso es lo que Juan también vio. Era como un mar, pero como de vidrio, como el diamante. Era algo realmente puro, era algo fino, liso, pero que le recordaba así como al mar, el color del mar, semejante a un mar de vidrio. A lo largo de estos pasajes de los profetas y de Apocalipsis, en estas descripciones tratamos de hacernos una idea de qué estaban viendo los profetas, Juan, ahora allí en Éxodo el pueblo, los 70 ancianos mirando y teniendo esta visión. Difícilmente lo podemos averiguar, ¿no? ¿Qué es lo que estaban viendo? Nos hablan con símiles para que nos podamos hacer una idea, pero no sabemos bien. En cualquier caso, ¿recuerdas que la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Bien, ¿qué están viendo los ancianos? Bueno, están viendo un trono, están viendo algo, pero no están viendo bien a Dios.
no están teniendo una representación visible de la deidad, ni siquiera como cuando Jesucristo se manifestó con forma de hombre y cara a cara habló con algunos hombres, identificado como el ángel de Jehová, ni siquiera así, sino que están viendo el trono y están viendo una figura como dice Ezequiel, ¿no? Una figura que parecía como hombre, pero quedaba todo así como, no estaba claro, no estaba ahí cara a cara, no estaba nítido. Moisés está en la presencia de Dios en el Sinaí, pero aún ahí dice que no verás mi rostro. Él vio la gloria de Dios manifestada y llega a decir la Biblia que le vio de espaldas, ¿no? Dice ahí. Con ojos mortales no podemos ver a la presencia de Dios. Nuestro ojo es un órgano físico que nos ayuda a ver por medio de la luz, podemos ver los objetos. Nosotros vemos los objetos gracias a la luz que se refleja en ellos o que desprenden. Y entonces eso, el ojo capta, es como una cámara fotográfica, capta toda esa imagen y la proyecta de alguna forma en nuestro cerebro y nosotros podemos ver las formas que nos rodean. Pero Dios es espíritu, entonces no podemos ver las cosas espirituales y menos en su gloria. Dios muestra visiones y mostró alguna visión. Moisés, que ve en el Sinaí, ve la gloria de Dios manifestada, pero no ve a Dios cara a cara. Cuando alguien vio a Dios, no era Dios en su gloria, era la presencia de Cristo mostrándose como hombre. Después Cristo va a nacer como hombre, pero en el Antiguo Testamento no había nacido todavía como hombre. Él se manifestaba como Dios, pero con forma humana. Lo que llamamos una teofanía. Mira, lo más cerca que alguien estuvo nunca de ver la gloria de Dios, seguramente fue Pedro, Jacobo y Juan, cuando Cristo se transfiguró en el monte, porque allí dice que vieron la gloria en Cristo, ¿no? Pero era el Cristo hombre, que en un momento reflejó parte de su gloria. Allí lo menciona como una transfiguración, su figura se transformó y le vieron en gloria, y eso seguramente es lo más cerca que nadie ha estado nunca de poder ver la gloria de Dios manifestada, aparte de Moisés y de algunas de estas visiones que algunos tuvieron. Entonces, allí en Deuteronomio, capítulo 4, ahí tienes ese texto, esa es una referencia básica que tenemos que tener en cuenta, Deuteronomio 4:15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, etc. O sea, Dios, uno de los motivos que nunca se les mostró al pueblo así con una figura, con una forma, era para evitar que hiciesen estatuas, hiciesen ídolos con la imagen de Dios. Porque como el propio Señor enseña, a Dios hay que acercarse para adorarle en espíritu y en verdad. No a una imagen, no a una figura hecha por manos de hombre, de metal o de barro, o de madera o de lo que sea. Tenemos que en nuestro interior, en nuestro espíritu, conectar con Dios que es espíritu y en esa actitud adorarle. Nunca tratar de mostrar adoración a ningún tipo de figura. ¿Te acuerdas, no? En Éxodo 20, los mandamientos, los 10 mandamientos, ahí comienza la ley y ahí dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de nada que haya arriba en los cielos ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las adorarás. O sea, Dios dando esa importancia a no hacer ningún tipo de imagen, ni de Él mismo, nada que haya arriba en los cielos, nada, ni abajo en la tierra, porque eso al final lleva a los hombres a adorar a las esculturas, no a Dios. El hombre termina por darle culto a la escultura en lugar de darle culto al verdadero Dios. Bien, estamos ahí en Éxodo 24. Y la otra parte que hemos leído, porque decíamos, bueno, y entonces, ¿qué es lo que vieron? Bueno, no están viendo a Dios cara a cara, están viendo algo en una visión de lo que Dios es, y aún y con todo eso,
Dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. El no extendió su mano quiere decir que ellos vieron todo eso, pero no murieron. Dios no extendió su mano contra ellos. Y fue un momento de celebración. Comieron y bebieron. Es una expresión que muchas veces hay en la Biblia, tiene que ver o significa celebrar, festejar algo, ¿no? Ellos se sienten privilegiados, están viendo algo que no mucha gente tiene la oportunidad de ver. Un día lo veremos todos, un día estaremos con Dios, cara a cara, permaneceremos toda la eternidad junto a nuestro Señor. Será un tiempo distinto. Entonces, ¿qué pasará? Le podremos ver y ya no moriremos, ¿no? Claro, porque seremos eternos. Habremos obtenido nuestro cuerpo glorificado, inmortal, y por lo tanto podremos vivir en la presencia de Dios para siempre. Dice allí en Apocalipsis que no habrá ni sol ni luna, porque Dios mismo será la luz, no necesitaremos la luz del sol. El Señor mismo será la luz permanente para todos nosotros. Vamos a terminar de leer lo que falta de este capítulo, del versículo 12 al 18. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur estarán con vosotros, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bien, la historia continúa ahí donde estábamos. Ahora Moisés va a subir al monte, bajo las indicaciones de Dios, sube al monte para recibir la ley escrita en tablas de piedra. Le dice, sube y espera. Así dice ahí en el versículo que hemos leído, en el versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá. Sube y espera. Dios dice el cómo y el cuándo tenemos que hacer las cosas. Dios es siempre aquel que nos va a guiar en todo. Esta es su obra, no es nuestra obra. No decidimos nosotros cómo se van a hacer las cosas. Ni siquiera el pastor es el que toma las decisiones. El pastor tiene que intentar buscar siempre la dirección y la voluntad de Dios, confiando en que Dios está con nosotros, Dios está obrando. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. No dijo, vosotros vais a edificarla. No, dijo, yo edificaré. Él dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo dijo, no os dejaré huérfanos, he rogado al Padre que os dé al Consolador, al Espíritu Santo, el cual morará en vosotros y estará con vosotros. Él os guiará toda la verdad, Él nos dirige, Él nos lleva. Entonces Dios ha establecido ese orden. Dios ha puesto líderes, como aquí estaba Moisés, estaba Josué, estaba Aarón, sus hijos y los ancianos, y después el resto del pueblo. Nota que hay como una especie de jerarquía, que Dios es quien la establece. Entonces Dios le dijo a su pueblo, yo trato con mi siervo Moisés. Cuando María y Aarón se rebelan contra Dios, contra Moisés, pero era contra Dios, y conspiran entre ellos murmurando, bueno, ¿no habla Dios también por nosotros? Ellos también eran profetas y Dios hablaba a través de ellos. ¿Y por qué tenemos que estar siempre en las órdenes de Moisés? ¿No habla Dios también por nosotros? Y encima Moisés, mira, se ha casado con una mujer cusita, y estaban criticándole, estaban murmurando, no estaban de acuerdo con Moisés, pensaban que ellos tenían que estar ahí con más autoridad. Ellos creían que tenían más voz y voto de lo que se les permitía. ¿Y qué hizo Dios? Les dijo, mira, yo hablo a los profetas, y hablo por sueños, y hablo por visiones, pero a Moisés le hablo cara a cara. O sea, él es el hombre al que yo he escogido. O
O sea, Dios establece cómo funcionan las cosas allí en Israel y cómo funcionan ahora en la iglesia. Y tenemos que aceptar eso. Tenemos que aceptar el orden que Dios ha puesto. Dios decide que sea así y nosotros pues estamos sirviendo a Dios, no servimos a ningún hombre. Estamos haciendo lo que Dios nos pide que tenemos que hacer. Entonces sube aquí y espera. Y entonces Moisés obedece. Sube y espera. Está, vamos a decir, un poco más de la mitad del monte, por imaginar, ¿no? Tú imagínate, allí abajo, en el valle, está la nación de Israel, todo el pueblo. Cerca, más cerca, en el monte ya, está Aarón con sus hijos y los 70 ancianos. Y ahora Moisés le dice a Josué, vente conmigo, y se van los dos y suben a media altura al monte y ahí se detienen. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, espérate, hasta que yo te diga. Sube y espera. Y ahí se queda Moisés con Josué esperando. 7 días van a estar ahí, como hemos leído. Al 7.º día le dijo Dios de en medio de la nube a Moisés, sube. Y entonces Moisés sube. Quiero que te fijes mucho en este detalle porque es muy importante. No siempre se entiende esto en la iglesia. Dios es quien marca los tiempos. Dios es quien dice las cosas. Él nos da la sensibilidad y trata con nosotros para hablarnos. Alguno dirá, sí, pero hoy en día no es como Moisés, ¿no? Con el pastor, Dios no le habla al pastor así en medio de una nube. No, pero tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, está en nosotros. ¿Qué diferencia hay entre el pastor y otro miembro en la iglesia? Mira, puede haber diferencias en cuanto a la práctica en el servicio, en la visión, en la entrega, en todo. Solo tú tienes que observar la dedicación de cada uno. Ser pastor no es un nombramiento, es un reconocimiento, porque quien lo nombra es el Señor. Nosotros no nombramos pastores, ni diáconos, ni ancianos, ni líderes en ningún sentido. Nosotros reconocemos los ministerios, los dones, los ministerios, los servicios variados, todo eso lo da Dios. Dios llama, pero llama en relación a la disposición de cada uno. Tú vas a ver que seguramente el pastor es ese hombre que siempre está atento a la orden de Dios. Siempre que Dios dice, ahí está. Sí, Señor, aquí estoy. Él siempre es el que está primero, Él siempre es el que da el ejemplo, Él siempre es el que sacrifica su tiempo, Él es el que... Por eso es el pastor, no es porque sea mejor que otros, sino porque simplemente tuvo la disposición de decir, Señor, como tú quieras, cuando tú quieras, de la manera que tú quieras, como estamos viendo en Moisés. O sea, Moisés nunca lo vas a ver que actúe por su cuenta. Moisés no decidió, salimos de Egipto, ahora en este momento, vamos a ir por este camino, vamos a detenernos aquí, vamos a ir al monte, vamos... Nunca vas a ver a Moisés tomando esas decisiones. Fue Dios quien le guiaba a Moisés, fue Dios quien le decía a Moisés. Al pastor hoy en día, yo soy pastor, a mí me gustaría a veces estar aquí en mi despacho y decir, Señor, ¿cómo hacemos con esto? Y como Moisés, que veía a Dios cara a cara, ¿no? Y que Dios me dijese, mira, Víctor, haz así, 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 así. Vale, espérate que me lo apunto en un papel, ¿no? Y claro, a veces nos gustaría ser así que esto fuera tan práctico, así como... Pero cada momento y cada tiempo ha tenido su peculiaridad. Y este que vivimos ahora, estamos, como hemos dicho, tenemos el Espíritu Santo. Y el pastor también actúa así. Se para delante de Dios, sobre todo en los grandes detalles, pero en los pequeños también. O sea, nunca el líder en el Señor tiene que tomar las decisiones por sí mismo. Confiar en la providencia de Dios, dejarse guiar por Dios. En las decisiones importantes siempre, siempre hay que tener la seguridad, ¿no? Y entonces Dios nos da sabiduría. Dios está con nosotros. Y nos fundamentamos ¿sobre qué? Sobre su palabra, sobre la palabra de Dios. Entonces, si cualquier miembro de la iglesia está meditando en la palabra tanto y está orando tanto como el pastor, seguramente Dios a lo mejor ya lo pone también como pastor, como líder o como siervo en algún área importante de la iglesia. Pero al final la diferencia está ahí, en la disposición de cada uno, no en cualidades humanas y no en preferencias. Dios no tiene preferencias más hacia una persona que hacia otra. Él, como dice su palabra, no hace distinción de personas.
Entonces Moisés sube al monte como Dios le ha mandado y se lleva a Josué y espera. Josué ya ha aparecido anteriormente como un hombre destacado. Lo vimos en el capítulo 17, cuando Israel está en una batalla. En el monte estaba Moisés, allí también estaba Aarón y Hur, su hermano y su cuñado, que estaban sosteniéndole los brazos mientras él oraba porque se le cansaban los brazos, pero allí en el campo de batalla, dirigiendo a Israel a la guerra, estaba Josué. Allí ya lo vimos, como el hombre de confianza de Moisés. Lo hemos visto en algún momento así especial y ahora lo tenemos aquí. Lo tenemos al lado de Moisés. Sube conmigo. Dice ahí que Josué, su servidor, Josué el siervo de Moisés. ¿Sabes que el libro de Josué, que lleva su nombre, que lo escribió Josué, comienza así de esa manera? Si lees Josué 1:1, que dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, dice que el siervo de Jehová era Moisés, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: ¿quién era Josué? Hijo de Nun, siervo de Moisés. El que tiene el título de siervo de Jehová es Moisés. Aquí acaba de morir. ¿Quién era Josué? El siervo de Moisés. ¿Sabes cómo termina el libro de Josué? El libro de Josué, su historia es apasionante, no por la conquista en sí misma, sino cómo Dios obra ahí, les guía y cómo Dios actúa con ellos, porque es la misma forma en la que Dios trata con nosotros hoy. Pues si te vas hasta el final del libro, al principio del libro ya ves que comienza como Josué, siervo de Moisés, y cuando Josué muere, ¿cómo se le menciona? Josué 24:29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. El libro de Josué comienza como siervo de Moisés y termina como siervo de Jehová. Interesante, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir eso? No es que ser siervo de Moisés es una categoría inferior, sino simplemente nos habla del tiempo. Como hemos dicho, sube acá y espera. Dios nos dice el cómo y el cuándo. A Josué le dijo también el cómo y el cuándo. Dice la palabra que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Ningún líder puede ser líder y ocupar responsabilidades si no ha estado dispuesto a servir en lo poco. O sea, esto no es una cuestión de categorías. El pastor está ahí en el púlpito, es el... No son categorías. Como os he dicho, trata de disposición. ¿Estás dispuesto a servir? Sí. ¿Qué hace un siervo? Servir. ¿En qué? En lo que diga el amo. Nuestro Dios es nuestro amo. Si el Señor nos dice que tenemos que servir allí abajo, servimos abajo. Si Dios dice ahora arriba, arriba. Donde Dios diga. Sube al monte, ahora me voy al monte. ¿Pero dónde estuvo Moisés antes del monte? Bueno, pues Dios estuvo preparándole ni más ni menos que 40 años mientras Moisés no era nadie, simplemente el pastor de las ovejas de su suegro Jetro. Dios tiene un tiempo para cada cosa y Dios ve tu corazón y Dios sabe el cómo y el cuándo. Nosotros no nos tenemos que preocupar en eso. Tenemos que dejar que sea Dios quien nos conduzca. Tenemos que estar siempre dispuestos y preparados a hacer como Dios quiere hacer con nuestra vida. Siempre las posiciones, vamos a decir así, entre comillas, de poder, son las más codiciadas. No, es que el pastor es el que está en el púlpito, el que habla y todos le obedecen. Bueno, si piensas así, estás un poco confuso, me parece, porque muchas veces el pastor tiene otra impresión, eso de que todos le obedezcan. Parece que no todo el mundo ha asimilado lo que la Biblia enseña, lo que es el orden de Dios. Debería ser así,
Obedeced a vuestros pastores en todo, dice allí en el Nuevo Testamento, en Hebreos y en otros lugares. Pero en la práctica, el creyente cree que él es dueño de su vida, ni siquiera que Dios mande en él. La teoría sí, Dios es mi Señor. Bueno, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Y cómo dice Dios? A través de su palabra y la palabra a través de los hombres que la predican y la enseñan. El pastor tiene la misión de decirle a las ovejas, el Señor dice, tenéis que hacer así. Y las ovejas dicen, bueno, sí, pero no es para tanto. O sea, yo tengo mi criterio. Yo lo veo todo desde mi punto de vista. La iglesia está como está y no va a cambiar en tanto que cada uno tenga esa forma de ver. ¿Dónde están los verdaderos siervos como Josué, como Moisés, como estos que se paraban delante de Dios y decían, Señor, ¿cómo? Y Dios decía, sí, y ellos obedecían al pie de la letra. Sube aquí, ahí voy. Baja allá abajo. Toma esto, dámelo. ¿Dónde están esos hombres hoy? A veces veo que se parecen más a otros personajes de la Biblia como Saúl. Dios le decía, haz así, y él lo hacía como le parecía. Hazlo de esta manera, bueno, sí, pero yo lo hago de esta otra. ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Cómo está la iglesia? Necesitamos realmente tener ese temor delante de Dios para escucharle, tener la sensibilidad de saber escuchar su voz y saber estar dentro del orden que Dios ha establecido en su iglesia, en este tiempo que nos toca vivir hoy. Bueno, Moisés va a permanecer en el monte, como hemos visto en el versículo 18 al final de este texto, y como nos dicen otros textos también como Deuteronomio 9:9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. 40 días va a permanecer Moisés allí en la montaña. Sabemos solo una pequeña parte de lo que ahí pasó. Dios le dio las tablas, la ley escrita en tablas de piedra. Pero fueron muchos días, 40 días. ¿Qué más pasó ahí? ¿Qué ocurrió? Bueno, Dios estaba tratando con Moisés. Dios trata con nosotros. Dios quiere llevarnos a su presencia. Recuerda, no todos están en la misma relación con Dios. Abajo, en el valle, el pueblo. Un poco más cerca, en el monte, Aarón con sus hijos y 70 líderes. Un poco más arriba llega Josué, pero solo hasta la presencia de Dios llega Moisés. El círculo de hombres que rodeaban a Jesús te muestra el mismo formato. Le vemos a veces rodeado de un gran número de discípulos. En una ocasión, hasta 70 discípulos fueron enviados de dos en dos para ir recorriendo aldeas y predicando. Pero después está su círculo más íntimo, 12 apóstoles, esos están más cerca de Jesús. Y dentro de los 12 aún había un círculo más estrecho de 3. Pedro, Jacobo y Juan los vemos rodeando a Jesús como líderes en el grupo y después líderes en la iglesia, escogidos para momentos especiales como antes hemos mencionado el monte de la transfiguración, en Getsemaní, cuando Jesús está orando los toma a ellos más cerca, etc. ¿Por qué unos están más cerca del Señor que otros? Bueno, lo he dicho, lo repito, si queréis lo repito. No depende de Dios, depende de tu disposición. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Estás dispuesto a llegar hasta la cumbre del monte? ¿Estás dispuesto hasta llegar hasta a la nube? No me digas que sí, a mí no me estás diciendo, se lo estás diciendo al Señor. Y no le digas al Señor sí, así a la ligera, no, piénsalo primero. Llegar hasta la nube implica pagar un alto precio. Para ser del grupo de los 12 implicó pagar un alto precio. ¿Cuál? Tuvieron que dejarlo todo para seguir a Jesús. Para llegar hasta la cumbre del monte, ¿qué hizo Moisés? Tuvo que dejar toda su vida atrás. Dejó su casa, dejó lo que tenía, dejó su seguridad, dejó sus temores,
No, Señor, ¿quién soy yo para ir? ¿Ves? Porque yo estaré contigo. Y fue. O sea, tienes que dejar muchísimas cosas, sacrificar muchas cosas y estar dispuesto a pagar un alto precio. ¿Como qué? Pues como que los demás te critiquen todo el rato. A Moisés lo criticaban siempre, estaban siempre murmurando contra Moisés. Para esto nos ha sacado de Egipto, para dejarnos morir en este desierto. Eso duele, hermano. Estás sacrificando tu vida por amor a los demás y los demás te tratan así, murmurando contra ti, poniendo en ti una actitud que es falsa, que es mentira. Tú no estás haciendo nada de eso por interés personal, no tienes ninguna intención según ellos, sí que las tienes en lo personal, pero eso implica pagar el precio, ser como Jesús. Jesús vino y no vino para vivir su vida, vino para dar su vida por nosotros. Aquel que está dispuesto a llegar hasta la cumbre y meterse en la nube tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Entonces estarás bien cerca del Señor. Ojalá muchos estuviesen dispuestos a pagar ese precio. Ojalá hubiese tantos creyentes que estuviesen dispuestos a llegar hasta esa misma presencia de Dios. Aquí podemos también encontrar un paralelismo igual con lo que era el templo, el trato de Dios, el tabernáculo, con su pueblo, ¿no? Hemos comparado, por ejemplo, la vida de Jesús y cómo los que le rodeaban estaban más cerca o más lejos. Pero aquí el pueblo podemos buscar una relación como era el trato de los hombres con Dios en cuanto al tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era la casa de Dios. Se construía, se levantaba con tiendas de campaña. Era una tienda grande separada con dos dependencias, lugar santo y lugar santísimo, y esa tienda estaba en un recinto que rodeándola con una especie de valla de cercado de postes con tela. Entonces el tabernáculo se plantaba en el centro del campamento de Israel. Así que ahora fíjate en el detalle. El monte Sinaí. ¿Dónde está el pueblo? Ahí fuera, en el valle. ¿Dónde estaba el pueblo en relación con el tabernáculo? Ahí alrededor, fuera. Vale. Y el atrio, que es el espacio que rodea el tabernáculo, ¿quién iba al atrio? Aquellos que querían llegar más cerca de la presencia de Dios. Ahí está, en el monte Sinaí, los 70 ancianos con Aarón y sus hijos. Ellos se han acercado más a la presencia de Dios. Sí, pero quien llegó un poco más arriba en el tabernáculo sería al lugar santo. ¿Quién llegó hasta el lugar santo? Josué. De todo el pueblo solo un hombre, Josué, es el que Moisés toma, acompáñame un poco más arriba. Y llegan ahí hasta el lugar donde se tienen que detener a la espera que Dios le diga a Moisés, sube acá. ¿Y quién es el único que entra en la nube? Moisés. ¿Quién era el único que entraba al lugar santísimo en el tabernáculo? Pues era el sumo sacerdote, que solo podía entrar ¿cuándo? Cuando Dios se lo decía. ¿Cuándo fue Moisés a la nube? Cuando Dios se lo dijo. Esto demuestra que entrar a la presencia de Dios no es cualquier cosa. Necesitas estar preparado para entrar. Nos podríamos preguntar por qué tuvo que esperar Moisés 7 días, ahí con Josué los dos. Qué bueno que se llevó compañía, ¿no? Porque estar ahí 7 días esperando solo se hacen mucho más largos. Después dice, sí, pero estuvo 40 días y 40 noches en el monte, sí, pero ya estaba en la presencia de Dios, en su gloria. Estar en la antesala esperando, un refrán popular dice que es el que espera desespera, ¿no? Cuando estás esperando algo de Dios, cuando estás esperando que ocurra algo, qué largo se pasa el tiempo. No alcanzas a ver que ya se cumpla el momento, ¿no? Y ahí estaba Moisés y Josué esperando. 7 días estuvieron esperando. ¿Por qué? Pues no sabemos bien. Pero nos muestra esto, el por qué depende de Dios. El número 7, tú sabes que en la escritura nos habla de algo completo, de un momento de separación entre una cosa y otra. 7 es el número en el que Apocalipsis, ya vamos a ver que también ahí tiene muchos significados. La cábala judía, ellos
le atribuyen a los números significados y cosas especiales. Un día de estos, en el estudio de Apocalipsis que estamos teniendo los domingos y lunes en directo, vamos a hablar de la cábala judía, del significado de los números en relación con la Biblia y especialmente con Apocalipsis. Bien, pues el momento lo decide Dios. ¿Por qué el sumo sacerdote no podía entrar cuando a él le parecía? Porque no. Llegar a la presencia de Dios requiere algo, requiere preparación. No puede ir cualquiera, solamente aquel que esté preparado. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y no podía ir cuando él le parecía, cuando Dios decía. Y algo importante, ¿cómo podía entrar el sumo sacerdote a la presencia de Dios, al lugar santísimo? ¿Cómo? Con sangre. Necesitaba llegar sangre para derramarla sobre el propiciatorio, la tapa del arca. No podía entrar con las manos vacías, tenía que haber habido un sacrificio. Bien, ahora todos nosotros, no sé si te diste cuenta, pero ahora nosotros podemos entrar a la presencia del Padre. ¿Cuándo? Cuando Dios lo permita, una vez al año. Cuando Dios diga sube, ahora puedes subir después de 7 días. No. ¿Sabes lo que dice ahora el Nuevo Testamento? Que nosotros tenemos libre entrada a la presencia de Dios cuando queremos. Cuando tú quieras, puedes entrar a su presencia. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de gracia, dice ahora ahí en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, querido hermano, es que Cristo ya murió por nosotros, y el hecho de que Cristo muriese en la cruz fue el sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, sin que tengamos necesidad de volver a hacer sacrificios. Ahora ya Cristo cumplió el propósito, pagó el precio, y a través de su sacrificio, por su gracia, hemos sido redimidos, rescatados, hemos sido declarados hijos de Dios. Eso tiene una trascendencia enorme. ¿Tienes hijos? Los que estáis aquí conectados en directo o los que veáis esto en diferido, ¿verdad que sí? Sí, yo sé que muchos de vosotros tenéis hijos. Ahí hay hermanos de diferentes partes del mundo que no nos hemos visto nunca en persona, pero gracias a las redes sociales pues conocemos un poquito de unos y de otros. Ahí el último que saludó fue Cristina y Migu Mark de Chile, ¿verdad? Y yo sé que tenéis algunos de vosotros hijos, hijas. ¿Vuestros hijos tienen que pedir audiencia para venir a veros, a hablar con vosotros? ¿Se quedan allí en el comedor y tú estás en tu habitación y ellos están en el comedor expectantes hasta que tú dices, hijo, ya puedes venir a verme? Entonces, ¿el hijo ya va? No, tus hijos vienen a verte cuanto quieren. ¿Por qué? Porque son hijos. Ahora tú eres hijo de Dios. Ese derecho nos lo ha otorgado Él, no porque lo mereciéramos, ha sido un regalo, un privilegio en su misericordia. La gracia de Dios es el favor inmerecido. Entonces ahora tú puedes venir a su presencia cuando quieras, a la hora que quieras, en el momento que quieras. Tú puedes postrarte allí donde estés, y allí donde estés estás en la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo mora dentro de ti. Él ha venido y ha hecho habitación en tu vida. Ya no necesitas el templo, el tabernáculo. Ahora nosotros, dice Pablo en 1 Corintios, somos templos del Espíritu Santo. Ahora donde tú vas, la presencia de Dios allí está. Entonces tú puedes postrarte en su presencia y decirle, Señor, necesito decirte algo, y Dios te está escuchando. ¿Te das cuenta el privilegio que eso tiene? Bueno, esto es... no podemos explicar con palabras realmente lo que eso significa, lo que representa. Lo estamos viendo aquí en el Antiguo Testamento. Hasta hombres tan especiales como Moisés tenían que depender de que Dios les diese permiso para entrar a su presencia. No con mi siervo Moisés, que le hablo cara a cara, sí, pero cuando Dios quería, no cuando Moisés quería. Espérate, cuando yo te avise, 7 días ahí esperando. Oye, Josué,
me estoy impacientando, tarda mucho el Señor, ¿no?, en decirme. Y allí los dos, ¿no?, un día, otro día, sin hacer nada. Bueno, estarían ahí hablando, orando, no sé, ¿no? Pero en el momento de Dios, Moisés sube acá y Moisés sube. Ahora, fíjate el privilegio que tenemos. Vivir en este tiempo es algo tremendo. Yo sé que algunos creyentes dicen, ay, qué envidia si yo hubiese podido vivir en los tiempos de Jesús y haberle visto cara a cara. Seguramente Moisés y los apóstoles y estos estarían pensando, si vieran nuestro tiempo y supieran, ¿no? Ay, si yo pudiera vivir en el último tiempo, ese tiempo cuando vives con la expectativa de que quizás veas con tus ojos la segunda venida de Cristo. Ese tiempo en el que tú sabes que Dios te está usando para edificar su iglesia, que en cualquier momento tú te paras en la presencia de Dios y le hablas y Él te escucha. Y bueno, cada tiempo tuvo su momento de privilegio. Y no menosprecies el tiempo que te toca vivir, porque el Señor es grande, Dios es grande. Fabiana tiene 3 hijos varones y está en Tucumán, en la provincia más pequeña de Argentina. Qué lejos que estáis. Fabiana, Miguel Torres en Perú, Migu, si no recuerdo mal, en Chile, ¿puede ser? Migu Mark, pero mira qué cerca a la vez, ¿no?, que estamos aquí en directo compartiendo. Bueno, los 3 que he mencionado sois vecinos, Perú, Chile, Argentina, estáis por ahí relativamente cerca, porque también hay kilómetros, ¿no?, pero no tantos como España. Pero aquí estamos unidos en un mismo sentir por la palabra de Dios y en su presencia, en la presencia de Dios. Qué tremendo, qué privilegio. Nunca podemos perder de vista ese derecho tan grande que Dios nos ha otorgado de ser hijos. No menosprecies el hecho de que tengamos esa facilidad de entrar a su presencia, que no te haga perder de vista la grandiosidad de ese momento, porque es grandioso. Estamos en Éxodo 24 y en el versículo 14 Moisés le dice a los ancianos y por lo tanto al pueblo: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Ahí tenéis a Aarón y a Hur, están con vosotros. Si tenéis algún problema, si hay algún asunto, acudid a ellos. Me sonrío, ¿no?, porque vosotros también conocéis la historia, ¿no? Ahora aquí en Éxodo tú verás que en el capítulo 25, 26, 27, 28, ahora por delante tenemos unos cuantos capítulos en los que es como una pausa en la historia. La historia va a retomar más adelante y vosotros sabéis que cuando Moisés desciende del monte, que se encontró en el campamento al pueblo adorando un becerro de oro. ¿Qué te parece? ¿Cómo puede ser? Pero ahora hay un paréntesis en medio que se nos va a explicar todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés de construir el tabernáculo, de cómo se tenía que ministrar ahí, de todo lo que se tenía que hacer. Pero la historia va a retomar un poquito más adelante. Ahora tendremos que tener un poco de paciencia hasta ver cómo concluye esta historia. Ya nos vamos allá al capítulo 30 y algo. Pero en medio todo eso es muy interesante. Vamos a estar en próximos días, próximos estudios en Éxodo, viendo todo lo relacionado con el tabernáculo y la presencia de Dios en medio de su pueblo, que es súper interesante. Pero fíjate, Moisés confía en Aarón, su hermano, en Hur, su cuñado. Ellos son los líderes. ¿Te acuerdas lo que he dicho antes? ¿Qué diferencia hay entre Moisés y qué diferencia hay entre el pastor y otro miembro en la iglesia? La diferencia es la actitud que cada uno toma. Moisés tomó una actitud, tomó una determinación. ¿Cuál? Voy a servirte, Señor, como tú me digas. No voy a mover un dedo si tú no vas con nosotros, si tú no nos diriges, si tú no dices, si tú no haces. Y los demás, bueno, ahí están, buena voluntad, a veces sí, a veces no. Hoy no puedo porque tengo un compromiso. Bueno, ahí está la gran diferencia. No es por la persona en sí misma que uno es mejor que otro. La diferencia está en la disposición que cada uno tiene, hasta dónde estás dispuesto a pagar el precio. Por eso decía Jesús: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Puede haber muchos por ahí, pero obreros, aquellos que están dispuestos a trabajar en la siega, en el sol, en el frío, con sed y con hambre,
no hay tantos, por eso hay que rogar que el Señor envíe más obreros a su mies. Que Dios toque corazones y más hombres y mujeres se levanten dispuestos a servir. Pues Moisés, como hombre, se debió sentir muy decepcionado cuando él le encarga a Aarón y a Hur liderar a Israel. Yo no voy a estar, pero confío en vosotros. ¿Y qué pasó cuando volvió? Moisés le dice a Aarón, ¿qué has hecho? No, el pueblo me pidió que les hiciese una imagen de Dios. Y ellos me dieron el oro y salió ese becerro, salió. No, fue Aarón el que lo hizo. Bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, tiene algo de relación, no es igual quizás lo mismo, la misma enseñanza, pero se me viene a la cabeza que algo de relación tiene. Cuando Jesús hablaba del pastor de las ovejas, del asalariado y del dueño de las ovejas. No es lo mismo ser el dueño que un asalariado. Jesús decía que el pastor de las ovejas da su vida por las ovejas. El asalariado, bueno, está cobrando un sueldo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay? Pues que el pastor ve venir al lobo, al león o al oso y se enfrenta a ellos porque está dispuesto a sacrificarse a sí mismo por el bien de sus ovejas. El que cobra un sueldo y ve venir a la fiera, dice, mira, ¿sabes qué? No cobro bastante como para perder mi vida. Y coge y se va y huye y deja ahí a las ovejas. Esa es la diferencia. Esa es la característica que determina un verdadero pastor, que está dispuesto a darlo todo porque ama a cada una de sus ovejas. Tú tienes que ver esto en tus pastores. Ver si están dispuestos a sacrificar su tiempo, sus recursos, a gastarse por amor de la iglesia. Porque el asalariado hace eso. Bueno, yo cumplo con mi obligación, pero hasta aquí, hasta aquí no me pidáis más. Y si hay peligro, ¿sabes qué? Como hace poco se estaba recordando el caso del crucero aquel que naufragó, el Costa Concordia, que su capitán, que fue el que provocó el naufragio, saltó en un bote salvavidas y sálvese quien pueda y huyó, y fue procesado por eso, porque en las leyes marítimas el capitán del barco tiene que ser el último en abandonar el barco. Y como excusa él dijo, no, es que me empujaron por ahí y me caí dentro del bote salvavidas. Una buena excusa, ¿no? Siempre los hombres tenemos algo que decir para justificarnos, pero Dios conoce tu corazón. Dios le va a dar las tablas en piedra. Como dijimos antes, Dios ya le habló toda la ley, pero era necesaria que la ley quedase también escrita. Y Dios le dijo a Moisés, escríbela, pero ahora dice, yo te las voy a dar también escritas en piedra. ¿Por qué? Fíjate de la trascendencia que tenía, de lo importante que era que quedase escrita la palabra de Dios, ni más ni menos. Si Dios ya la escribió, confiamos en que lo que Moisés escribió era fidedigno. Pero es que para que no quepa la menor duda, ahora es Dios quien le da la ley escrita a Moisés con su propio dedo. O sea, todo esto demuestra que la Biblia no es una obra más de la literatura universal. La Biblia no es un libro que escribieron los hombres. La Biblia es la palabra de Dios total, absoluta, inerrante, no contiene errores, no se contradice. La palabra de Dios en sus textos originales es perfecta, que convierte el alma, como dice ahí en el Salmo. Hoy en día, dentro de la iglesia, en algunas iglesias, en algunas denominaciones, se ataca directamente a la Biblia. Así como pasó ya en nuestra historia de la iglesia, y hubo papas que llegaron a prohibir que se leyese la Biblia, bueno, así ya también pasa hoy en día dentro de algunas iglesias evangélicas. Algunos dicen muy sutilmente, la Biblia contiene la palabra de Dios. No es toda la palabra de Dios, contiene la palabra. Algunos dicen, la Biblia tiene que ser contextualizada, o sea, se tiene que modernizar. Tenemos que, el lenguaje y lo que la Biblia enseña lo tenemos que adaptar a nuestro tiempo. Pero ¿qué decía Jesús? Todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Y él dijo, ni una coma, ni una tilde, nada, ni un acento, nada, de todo lo que está escrito, nada quedará sin cumplirse.
La palabra de Dios es eterna, no pasa de moda. Y tienes estos detalles en la Escritura de cómo Dios mostró lo importante que era su palabra. La habló, le dijo escríbela, y por si eso no fuese suficiente, mira, yo te la doy escrita con mi propio dedo en estas tablas de piedra. La palabra de Dios es única. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y ahí estaba a Moisés y Josué esperando, y el 7.º día dijo Moisés, sube acá. Y Moisés subió en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Desde abajo del monte, desde el valle, ellos miraban y veían como si el monte estuviese ardiendo en llamas. ¿Qué es lo que veía Moisés? Entró Moisés en la nube y subió al monte, y estuvo allí Moisés en el monte 40 días y 40 noches, y como hemos leído en Deuteronomio 9:9, sin comer y sin beber. Cuando estás en la presencia de Dios de esta manera, el tiempo se detiene. No necesitas ni comer ni beber. La gloria de Dios te sostiene, te da la fuerza, la vitalidad, todo lo que necesitas. Tú ya sabes que una persona no puede sobrevivir más de 3 días sin comer, sin beber. Sin comer aguantamos más nuestro cuerpo. Sin beber no se puede estar más de 3 días. El cuerpo necesita, somos un 70% líquido, agua, y no podemos estar mucho tiempo. La deshidratación se evidencia muy pronto, y después de 3 días puedes entrar en una situación crítica y llegar incluso a morir. ¿Cómo puede ser? Jesús estuvo 40 días también sin comer y sin beber. ¿Cómo? ¿De qué manera? En la presencia de Dios. Moisés 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. ¿Cómo? En la presencia de Dios. Dios es el Dios de milagros. Si Él te llama a hacer algo sobrenatural, Él te capacita. Déjame que terminemos, que se nos ha hecho ya la hora, leyéndote Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando dice ahí en Éxodo, y reposó la nube, la gloria de Dios reposó, la palabra reposó es la palabra hebrea sakán. La gloria, tú ya sabes que la palabra gloria es la palabra hebrea sekiná, y la palabra griega, que dice aquí en Juan 1:14, el verbo habitó entre nosotros, esa palabra es kaiser, que tiene una similitud con la palabra reposar hebrea, sakán. O sea, Dios reposando entre nosotros, Dios muy cerca de cada uno. Hermanos, se nos ha hecho la hora de estudio, se nos cumplió el tiempo, así que nos tenemos que despedir por hoy. Me despido. Mañana sábado, si Dios nos lo permite, estaremos aquí otra vez para estudiar su palabra. Es muy posible que el estudio de mañana se retrase algo, quizás 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, porque tenemos una actividad con los jóvenes de tarde y cena, o sea, estaremos por la tarde y por la cena y compartiendo con los jóvenes de la iglesia, y entonces pues a las 9 me temo que no voy a estar disponible y tendrá que ser más tarde, pero si Dios lo permite, como hemos hecho ya en otras ocasiones, tendremos estudio bíblico. El que no lo pueda ver en directo, por la hora, por lo que sea, lo podréis ver en diferido, pero como antes decía, gracias a Dios que siempre hay hermanos, a pesar de todo, que están ahí en directo. Un abrazo, queridos, que Dios os bendiga y hasta mañana.